Bendito Padre, te damos gracias esta noche por la oportunidad que nos das, la vida primeramente, todas tus bendiciones, todo el gozo, tantas maravillas que podemos contar, que no nos alcanzaría el tiempo, pero la más importante de todas ellas, que tenemos una cita contigo, que sabemos que tú siempre cumples antes que nosotros y que tienes un propósito en nuestras vidas y esperamos que a través de la enseñanza de tu Santo Espíritu se cumpla este día. Preparamos nuestro corazón para recibir palabra y para aprender, para tener herramientas que nos ayuden a entender tu palabra, a aplicarla a nuestra vida. Que por medio de ellas tú nos transformes cada vez más a la semejanza de Jesucristo. Esa es nuestra esperanza, nuestro anhelo y nuestra petición esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a empezar con un tema, retomando algo que ya habíamos visto en otra ocasión, que era sobre la vida de Josué. El nombre de este estudio va a ser 10 contra 2 y vamos a ver por qué. Esto se encuentra en el libro de Números, en el capítulo 13. Ya saben que yo no hago la lectura de todo lo que se menciona por cuestiones de tiempo, pero los invito a que lo hagan porque pues ahí van a encontrar muchísimos más detalles de los que yo les voy a mencionar, que solamente son los principales. Entonces, les voy a poner un poquito en contexto que ya había el pueblo de... Apágale a tu volumen. Que ya había el pueblo de Dios salido de Egipto y estaba entrando a poseer la tierra prometida. Entonces, iban bajo la dirección de Moisés. Y entonces Dios habla a Moisés y le da una instrucción. Y esta se encuentra en el versículo 2 del capítulo 13 de Números. Y dice, reconozcan la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Entonces vemos que la primera instrucción es ir a reconocer la tierra. Pero es importante aquí notar que dice Dios que yo doy a los hijos de Israel. En el versículo 17 les da muchas instrucciones específicas. Suban de aquí, de este lugar a este lugar, y de ese lugar vayan a este otro lugar, suban al monte, observen la tierra, cómo es, el pueblo que la habita, es fuerte o débil, escaso o numeroso, la tierra es buena o mala, conozcan las ciudades, si son ciudades, campamentos o ciudades fortificadas, el terreno, si es fértil o estéril, si hay árboles o no. Esfuércense y tomen fruto, si es posible. Entonces, le dice, les encomiendan que es tiempo de vid, entonces mínimamente unas uvas podrían traer de muestra. Así se van, llama a 12 principales que recorran toda esa tierra. Y así lo hicieron y fueron los 12
de un lado a otro lado y tomaron, como les habían pedido, productos de ese lugar y trajeron un gran sarmiento con uvas. Y era tan grande ese gran sarmiento, que es como un brazo de la vid, que tenían que cargarlo entre 2 personas. También tomaron granadas e higos y después de 40 días regresaron. Se presentaron ante Moisés y los principales y todo el pueblo, y entonces dieron la información de todo lo que encontraron y mostraron los frutos. Y dijeron: la tierra fluye leche y miel. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. Los diferentes habitantes también reportaron que cada grupo de tribus habitaban un área específica. Dice: más el pueblo que habita esa tierra es fuerte. Están allí los hijos de Anac. En el capítulo 38, en el capítulo 30, Caleb se dirige a todos los que están allí presentes y les dice: subamos pronto, tomemos posesión. Nosotros podemos más que ellos. Pero 10 de los que habían hecho ese viaje de exploración con ellos dijeron: no podremos, son más fuertes que nosotros. En el versículo 32, estos 10 empiezan a hablar mal y dicen: la tierra se traga a sus moradores. Todos los hombres son de gran estatura. Vimos gigantes y los hijos de Anac. Nosotros nos sentimos como langostas a su lado, y así nos vieron. Este es el reporte que dieron 10 hombres. Josué, que decía: vamos pronto a tomar esa tierra, a tomar posesión. Y Caleb, que aquí no se ve que haya hablado, pero que lo que hizo fue manifestarse en apoyo de Josué. Pero pues solamente como yo estoy de tu lado, pero el que habló ahí fue Josué, tratando de hacer ver al pueblo que lo que les correspondía era, una vez que habían explorado la tierra, tomado nota de cómo estaban constituidos y todo, ir a poseerla. Entonces, en esta pequeña porción, en un acto pues natural en la guerra, en una estrategia que Dios tenía de que ellos fueran y poseyeran esa tierra para que allí habitaran, pues es que se desenvuelve todos estos hechos. Analizándolos con calma, vemos que todo comenzó con una instrucción: vean la tierra que les doy. ¿Por qué es de vital importancia que nosotros notemos esto? Porque en ese momento toda la vida de los habitantes de todo un pueblo, de todos los pueblos de aquel entonces, estaba en la tierra. La tierra era que daba el alimento, la tierra era que daba el producto para protegerse, la tierra era la que daba
lo necesario para vestirse, todo lo proveía la tierra. Hoy en día nosotros tenemos fuentes diversas de donde nosotros tomamos todo lo que necesitamos. Ahora vemos que hasta muchas cosas traemos de otros países. Entonces, esta instrucción de vean la tierra, reconozcan la tierra que yo doy a los hijos de Dios. Esa es una misma instrucción que es aplicable a nosotros, porque Dios también a nosotros nos da ahora el equivalente a la tierra. Dios nos da todo lo que necesitamos nosotros para todas nuestras necesidades. Él nos las da como a ese pueblo les dio la tierra. Ellos estaban todavía afuera, todavía no la conquistaban. Apenas estaban empezando a ver la situación y analizarla para poder resultar triunfantes en esa acción que se iba a llevar a cabo de poseer toda la provisión que Dios les estaba entregando. Ahora, Dios nos da a nosotros eso mismo de diferentes formas hoy en día, pero Él es el mismo que sigue dándonos toda la provisión para toda necesidad. Aquí vemos que Dios no lo dio todo hecho. Había que hacer una acción, había que introducirse a esa tierra y luchar para ir tomando territorio. Y esos territorios que se iban obteniendo, habitarlos. ¿Y por qué no les daba todo hecho? Dios no quería bendecirlos, tenía alguna dificultad que Él no pudiera proveerles todo, ya nada más decir, vengan, ustedes se colocan en esta área, la tribu de Zabulón, la tribu de Judá en este lado, la tribu de Manasés aquí. No, claro que Dios sí lo podía hacer, pero si nosotros recordamos cómo el pueblo fue sacado de Egipto, cuando ellos no tenían ninguna fuerza, ninguna posesión, ningún plan, no tenían nada. Y Dios los sacó y les proveyó todo. ¿Cómo se manifestaba el pueblo? Todo el tiempo en rebeldía, todo el tiempo murmurando, censurando, criticando lo que Dios les daba y lo que ahora ya no tenían. Esto, en mi percepción personal, era porque todo se les había dado sin ningún esfuerzo. Entonces, aquí en cuanto a la tierra prometida, si se les hubiera entregado la posesión así simplemente que Dios hiciera caer un fuego del cielo, una tormenta, no sé, algo que Dios usara, limpiara toda esa tierra y ubicara al pueblo, pasaría lo mismo, sería menospreciada. Entonces, dice, ellos tienen que participar para que sientan que eso les pertenece, que eso les ha costado un trabajo, que ellos han estado involucrados. Y entonces les dice, observen al detalle las personas, las edificaciones, los frutos. Y así, Dios nos guía o nos enseña a que nosotros también en esta provisión actual que Dios nos da, estamos rodeados de personas, de circunstancias, de fortalezas, de retos enormes como una ciudad fortificada, pero también vemos que hay grandes frutos. Les dice que al ir reconociendo y viendo todo ese lugar, en la medida de sus posibilidades y de sus fuerzas, tomen de lo que hay. Y así nosotros, cuando venimos a Cristo,
pues no tenemos ningún conocimiento, ninguna autoridad. Sin embargo, en medio de eso que apenas estamos empezando a conocer la vida cristiana, su poder, sus retos, sus dificultades, en medio de eso nosotros empezamos a tomar fruto de esa tierra. ¿Y qué clase de fruto es? Pues es un fruto tan grande que ni siquiera lo podemos cargar nosotros solos. Necesitamos que nos ayuden con esa carga de ese fruto que es enorme, algo que nunca hemos visto, como ellos nunca habían visto frutos de esas dimensiones. Ahora, aunque nosotros empecemos apenas a trabajar nuestro, nuestra madurez, nuestro crecimiento, ese fruto eh, está a nuestra disposición. Solamente necesitamos que lo detectemos, que lo veamos y que extendamos nuestra mano hacia Él. Cuando este pueblo regresó y ya tenía esos frutos y algo de lo que habían observado, empezaron a hablar y empezaron a decir que todo estaba muy bueno, que era excelente, que era una tierra que fluye leche y miel. O sea, todo lo que vimos es bueno, buenísimo, excelente. Pero en esa observación, en esa búsqueda, encontraron grandes adversarios, descubrieron a enemigos especializados, porque ahí en esa porción de la Biblia especifica qué tribus a qué se dedicaban, o sea, los que estaban en una zona eran pescadores, los que estaban en otra zona eran artesanos, los que estaban en otra zona eran agricultores, los que estaban en otra zona cuidaban, pastoreaban. Entonces, eso nos hace ver que nuestros adversarios también son especializados. Tienen su nombre, a qué grupo pertenecen y qué es lo que hacen ellos, qué es lo que saben hacer bien, en lo que son especialistas. Reconocieron en esto unos enemigos poderosos. Decían, la gente de allí es de gran estatura. Empezaron a hablar mal y aquí vemos que los que hablaban mal eran 10 y el que hablaba a favor era 1. Le agregamos 1 más que por lo menos apoyaba, pero solamente era 1 el que decía, esta tierra Dios nos la dio, podemos ir a tomarla. Los otros 10 inicialmente empezaron a hablar en contra, a decir todas las cosas que impedían que ellos obtuvieran esa tierra. Y después ya no fueron 10, ya fueron 20, y después fueron 50, y después 100, y después 1000. Porque es más fácil que nos contagien el temor, la indecisión, la duda, que la fe, la confianza, la entrega. Resultado de esto es que era mayoría la que se oponía y solamente Josué diciendo, con fe empecemos a cosechar y a vencer. Eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día. No esperemos que alguien hable igual que nosotros o que alguien piense y actúe igual que nosotros. Lo más posible es que vamos a encontrar 10 o 100 o 1000
pensando y actuando en contra de lo que nosotros estamos diciendo por fe. Pero eso no nos debe de importar, debemos de ser valientes para dar ese testimonio, esa declaración de confianza, ese actuar e ir por esa victoria. Aquí el pueblo decía, bueno, estos 10 informantes decían que eran de gran estatura, que eran gigantes, que los hacían sentir como langostas. Pero más bien lo que pasaba es que ellos mismos se veían a sí mismos como langostas al lado de esos gigantes. Y desgraciadamente eso nos ha pasado muchas veces en nuestra vida cristiana. Hemos sentido ese desprecio, ese vituperio, ese menosprecio. Y lo malo no es que la gente nos vea así. Lo malo es cuando nosotros mismos empezamos a vernos así. No tenemos esa confianza, esa certeza, esa seguridad de lo que nosotros en realidad somos. Ese aspecto se llama nuestra identidad en Cristo. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestra identidad en Cristo. Hay estudios específicos para aprender a fundamentarnos en esa identidad en Cristo. Rapidísimamente nosotros debemos de saber que somos hijos de Dios, hijos adoptivos, pero en todo, así como los hijos adoptivos son iguales que los hijos sanguíneos en todo, son iguales legalmente, afectivamente, en todo son iguales. Entonces nosotros no, no nos vemos, y quizá lo pensemos un poco presuntuoso, que llegáramos a pensar que delante de los ojos de Dios somos exactamente igual que Jesucristo. Si no tenemos esa imagen de nosotros delante de Dios, todavía no hemos logrado nuestra identidad en Cristo. Nosotros, cuando nos acercamos, dice, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia, es porque cuando nosotros estamos revestidos de Cristo y queremos hablar algo o tener alguna conversación con Dios, no podemos acercarnos como nosotros somos. La Biblia dice que seríamos fulminados, que para empezar no tendríamos acceso porque Dios no puede estar en presencia del pecado. Nosotros nos podemos acercar confiadamente al trono de su gracia porque cuando Dios voltea su mirada hacia nosotros, a quien ve es a Jesucristo de quien estamos revestidos. Esa es nuestra identidad en Cristo. Y es muy importante que nosotros sí sepamos cuál es nuestra identidad, porque así nadie nos podrá hacer sentir como langostas. Tenemos que pensar, hay una gran batalla, y es verdad, toda nuestra vida cristiana va a ser una gran batalla, pero no es mía. La batalla no es mía. Lo que es mío es la victoria, porque yo no voy a luchar, porque ya Cristo luchó y venció, y me dio a mí la autoridad, el poder igual y aún mayor, dice Jesús, que lo que Él demostró aquí en esta tierra, porque ahora tenemos de nuestro lado obrando al Espíritu Santo. Entonces, nunca nosotros podemos ahora menospreciarnos ante esas circunstancias que se ven enormes, que se ven difíciles, que se ven adversarias, se ven contrarias a nosotros, que quieren quitarnos todo lo que Dios nos ha dado, porque esa tierra que fluía leche y miel, antes de que pusieran un pie en ella, ya les pertenecía. Dios se las había dado desde años y años, desde siglos atrás, cuando le dijo a Abraham,
a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra. Y toda la tierra que Dios le dio a Abraham para su descendencia no es lo que el pueblo de Israel tomó en posesión. Tomaron solamente una parte. Lo que Dios les entregó era muchísimo más grande. Y desgraciadamente, muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana, por victoriosa que sea, por fuertes que seamos, por firmes que tengamos nuestra fe y nuestra identidad y todo, lo que tomamos es muy poco si lo consideramos y lo comparamos con todo lo que Dios nos ha entregado. Nos quedamos cortos en la economía, nos quedamos cortos en la salud, nos quedamos cortos en los frutos del Espíritu. Por mucho que crezcamos en esta vida cristiana, siempre vamos a ser como ese pueblo, nos vamos a quedar con una porción muy pequeña en comparación con todo lo que Dios nos ha dado, toda esa tierra que Él ya nos ha entregado. No estaba condicionado. Cuando hay condiciones, Dios dice, te la voy a dar si haces, si obedeces, si sigues mis estatutos. Esta tierra no estaba condicionada a nada más que a ir y caminarla e irla tomando, como para nosotros. Tenemos tantas promesas y tanta provisión de parte de Dios que lo único que tenemos que hacer es creer su palabra y empezar a caminar en ella y empezar a tomar y disfrutar de esos frutos enormes que ni siquiera los podemos sostener de tan grande que es esos dones y esos regalos y esa provisión que Dios tiene para nosotros. Tenemos que aprender esos detalles, tenemos que hacerlos nuestros, no como un pensamiento, sino como el príncipe. El príncipe no está pensando en su ropa, en quién está al frente, nada. Él sabe que es el hijo del rey y como tal se comporta y como tal mira y mide todo. Y así tenemos que ser nosotros, porque tenemos un rey demasiado poderoso, grande, magnánimo, que nos ama y que nos bendice espléndidamente. Vamos a despedirnos. Ay, mi Señor amado, ¿cómo puedo no cada noche caer en tu presencia, Señor, alabándote, bendiciendo tu nombre, pidiéndote la posibilidad de entender tanta grandeza que hay en tu palabra, tanta cosa que tenemos que aprender, entender y hacer nuestra? Porque eso es lo que tú deseas, para eso lo dejaste en tu palabra plasmado, para que podamos verlo, leerlo, asimilarlo, formarlo parte de nosotros mismos. No estemos ya fluctuantes pensando, ay, seré blanco, seré negro, seré árabe, seré musulmán, seré egipcio, seré totonaca, ¿qué seré? Tenemos que tener bien claro que somos celestiales, hijos del Rey de los cielos, del Rey de gloria, el autor de toda la creación. Somos sus hijos, somos príncipes de ese